Muy bien, pues vamos a la palabra. Tema número 7 de esta serie, Diseñados para Adorar. Una enseñanza muy acorde con la alabanza que hemos recibido el día de hoy, que hemos cantado. Tema número 7, alabando a Dios en las tormentas. Hechos 16:25, hermanos. Vamos a este versículo y comenzamos con nuestra enseñanza. Hechos 16:25 dice la Escritura: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por sostener a tu iglesia. Gracias por amar a tu iglesia. Gracias por entregar tu vida por tu iglesia. Gracias por derramar tu sangre preciosa por tu iglesia. Nosotros somos tu iglesia. Gracias, Señor. No merecemos tanto amor, pero gracias. Gracias por todo, Dios. Tu palabra nos muestra que eres un Dios bueno, fiel, verdadero. Y aquí estamos para escuchar tus palabras, Dios. Señor, yo sé que hay una gran necesidad entre tu pueblo de escuchar tu palabra y no mis palabras. Y además, yo creo firmemente, Dios, como en algunas ocasiones lo he dicho, que el poder y la autoridad están en tu palabra y no en el predicador. Tu palabra, Señor, es poderosa para salvar, para transformar, Dios. Tu palabra, Señor, pone agua en el desierto, donde no hay, donde hay sequedad, ahí llega como agua, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Han Hus, así lo voy a pronunciar, también conocido como John Hus, se le considera uno de los precursores de la Reforma Protestante. Este hombre fue ordenado sacerdote católico y murió quemado en la hoguera tras ser condenado de herejía en el Concilio de Constanza. ¿Por qué se le acusaba de herejía? Porque comenzó a predicar sermones violentos contra la corrupción del clero hasta que lo denunciaron con el arzobispo y le prohibieron predicar. Mientras él más leía las escrituras y observaba a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era la máxima. John Hus necesitaba una base más sólida que la que estaba construida a partir de la opinión de los hombres, sin importar qué tan considerados o eruditos fueran. Así que él construyó su vida y su ministerio sobre la palabra de Dios. John Hus se fue con todo contra las indulgencias y predicaba en el idioma de las personas en oposición al latín con el que se predicaba en ese tiempo, porque no todos entendían el latín, solo algunos. Pero él sí predicó en su idioma para que todos entendieran la palabra. John Hus mencionó que el pueblo estaba siendo explotado por las indulgencias del Papa. Obvio, todo esto le trajo problemas y le pidieron dar cuentas de su doctrina y fue arrestado inmediatamente. John Hus permaneció encarcelado durante 6 meses. Después lo llevaron ante las autoridades encadenado y se le pidió que se retractara de su doctrina. Además, lo privaron de sus actividades sacerdotales. En julio de 1415, lo desnudaron, lo adornaron con un sombrero de burro pintado con demonios y con una leyenda que decía archihereje o cabecilla de herejes. Al ver esto, él dijo: mi Señor Jesucristo por mi causa llevó una corona de espinas. ¿Por qué no debería yo entonces llevar esta ligera corona, por vergonzosa que sea? En verdad que la llevaré de buena gana.
Cuando se la pusieron en su cabeza, el obispo le dijo: ahora encomendamos tu alma al demonio. Pero levantando sus ojos al cielo, él dijo lo siguiente: yo la encomiendo en tus manos, Señor Jesucristo, mi espíritu que tú has redimido. También fue atado con una cadena, a lo que él dijo con rostro sonriente: mi Señor Jesús fue atado con una cadena más dura que esta por mi causa. ¿Por qué debería avergonzarme de esta cadena tan oxidada? En el momento que estaban apilando la leña, que llegaba hasta su cuello para quemarlo, esperaban que él se retractara, pero él no se retractó y les dijo: nunca he predicado ninguna doctrina con malas tendencias, y lo que he enseñado con mis labios, ahora lo sellaré con mi sangre. Finalmente, aplicaron fuego a la leña, y entonces cantó un himno con voz tan fuerte y alegre que fue oído a través del crepitar de la leña y del fragor de la multitud, alabando a Dios durante las tormentas. Hermanos, las tormentas forman parte de la vida de todos, cristianos y no cristianos. Entiéndase por tormentas cualquier situación que se levanta en contra y que nos ahoga. Son todos esos problemas que surgen en la vida diaria de todo tipo. Esas tormentas pueden ser espirituales, físicas o emocionales. Una grave enfermedad, un problema familiar, una situación económica. Son ejemplos de estas tormentas que nos llegan. Jesús dijo en el libro de Mateo lo siguiente, Mateo 7:24: cualquiera, pues, que me oye estas palabras, pues todas las palabras que él habló acerca de, pues del adulterio, de tantas cosas cuando él empezó a predicar el Sermón del Monte en Mateo 5, todo lo que viene de Mateo 5 hasta Mateo 7 son estas palabras. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, no solamente que las escucha, sino que las pone en práctica, sino que las vive, le voy a comparar, dice el Señor, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon. Aquí la palabra para golpearon, la palabra griega hace referencia a una tormenta que golpea intensamente todo lo que se le atraviesa. Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Estas palabras el Señor las dirigió a una multitud en su sermón del monte. En esta multitud también se encontraban sus discípulos. Hermanos, el hecho de que seamos cristianos no significa que nunca pasaremos por el dolor, sufrimiento o aflicciones como los demás. Todos hemos enfrentado y enfrentaremos nuestras propias tormentas. En el capítulo 27 del libro de Hechos vemos una gran historia de supervivencia. Las frases, los vientos eran contrarios porque nos impedía el viento, viento huracanado, furiosa tempestad, las encontramos en este capítulo. Repito, estas frases las encontramos en el capítulo 27 del libro de Hechos. Vientos contrarios, viento huracanado, furiosa tempestad. Todas estas frases nos hablan de las grandes dificultades que el apóstol Pablo enfrentó en el mar, junto con otras 275 personas que se encontraban con él después de que presentara su defensa ante el rey Agripa. Por la pérdida de tiempo, Pablo les había recomendado aplazar el resto del viaje hasta la primavera. El dueño del barco y del piloto, sin embargo, no le prestaron atención, y el centurión en vez de esperar otra nave, decidió seguir con ellos. Cuando intentaron llegar al próximo puerto, una tormenta los alcanzó, llevándolos a la deriva en el mar por 2 semanas. Durante ese tiempo, amarraron el barco con lazos
y echaron una parte de la carga y los implementos al mar para tratar de sobrevivir. Después de mucho tiempo, dice la palabra, Pablo les habló para animarles diciendo que un ángel se le había aparecido y le dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Eso lo ven en Hechos 27, versículo 24. Pero síganme. En esta ocasión, como siempre, Pablo aprovechó las circunstancias para compartir su fe con los que estaban presentes. El 14º día de la tempestad, los marineros presintieron que estaban cerca de tierra, trataron de escapar, pero Pablo avisó y los soldados se lo impidieron. Antes de amanecer, Pablo animó a todos a tomar aliento y les repitió la promesa del ángel de que nadie iba a morir. Luego, oró delante de todos dando gracias a Dios por el pan. Podemos tener una idea del tamaño del barco, pues había 276 personas a bordo, además de la carga. Así que todos comieron y luego comenzaron a echar el resto de la carga al mar para hacer la nave lo más liviana posible. Cuando el barco dio contra una barrera de arena y la fuerza del mar empezó a destruirlo, los soldados pensaron matar a los presos, pero el centurión lo impidió para salvar la vida de Pablo. Al final, todos saltaron al mar y llegaron a tierra nadando o sobre pedazos de madera, como lo describe también Hechos 27, 44. Pero vamos a leer solamente 2 versículos aquí. Hechos 27, 43 y 44. Y después leeremos otros para entender esta gran historia en el libro de Hechos. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Nadie murió, como el ángel le había dicho a Pablo. Ahora vamos a ver algunos versículos acerca de esta historia. Hay mucho que aprender aquí, pero vamos a ver algunos. Vamos a leer a partir del 14, Hechos 27, 14 en adelante. Bueno, a partir del 13, por favor. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Aquí hay palabras técnicas propias de los marineros, del mar. Entonces aquí Lucas nos describe de una manera extraordinaria esta historia. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Los vientos en ese momento parecían favorables, así que zarparon de buenos puertos, pero justo pasando Creta, los vientos se volvieron peligrosos. Vamos a ver el 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. La palabra griega para esto es Eurocludón nada más, y significa tormenta del este. Sigamos, 15. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Este viento huracanado llamado Euroclidón era temido entre los marineros antiguos por su poder destructivo, por lo cual Pablo y la tripulación se dieron cuenta de que era imposible ir en contra de esta tormenta. ¿Y qué pasó? Se dejaron llevar por ella. Versículo 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Qué es el esquife? Es un barco pequeño que se lleva en el navío para saltar a tierra y para otros usos. Este es el esquife. Hechos 27, 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva.
Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Veamos aquí algunas frases interesantes. Dice que usaron refuerzos para ceñir la nave. Esta era una medida normal de emergencia que les ayudaba a prevenir que la nave fuera destruida en la tormenta. También encontramos la frase, arriaron las velas y quedaron a la deriva. El miedo de estrellarse con la Sirte, un área de demolición de barcos que estaba frente a la costa de África, los hizo dejarse llevar por el viento y perder la esperanza de navegar en la tormenta. Empezaron a alijar, arrojamos los aparejos de la nave. Estas fueron las últimas dos cosas que hicieron para salvar a la nave. Primero tirando la carga y después el equipo del barco. Pero aún así, el barco continuó siendo impulsado por el viento durante muchos días. Acompáñenme al 20 ahora, ahí mismo en el capítulo 27. Cuando tengan oportunidad pueden leer completo el capítulo. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Otras versiones dicen así: como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Durante muchos días no vimos el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Otra versión: no pudimos ver el sol ni las estrellas durante muchos días. Como la tormenta continuaba con más fuerza, perdimos toda esperanza de salvarnos. En el mar abierto solo se podía navegar con el sol o las estrellas. Muchos días en esta tormenta provocaron que todos comenzaran a perder la esperanza de salvarse. Hermanos, cristianos y no cristianos estaban enfrentando una tormenta que amenazaba sus vidas. En el barco estaba un centurión llamado Julio, varios presos que seguramente los iban a utilizar como gladiadores, porque eran criminales muchos de ellos. Ahí también se encontraba el médico Lucas, quien escribió el libro de Hechos, Aristarco, macedonio de Tesalónica, y también estaba Pablo. Las tormentas llegan a cristianos y a no cristianos. Jesús no engaña a nadie. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la palabra aflicción significa presión, angustia, persecución, opresión, tribulación, sentir una carga muy pesada. También significa prensado, estar prensado entre todos los problemas que nos agobian, que nos rodean. La aflicción es todo aquel problema que nos oprime, que nos causa molestia o sufrimiento. Y este sufrimiento puede ser físico, emocional o espiritual. Esta tormenta furiosa también fue muy intensa y devastadora, que los llevó a pensar que perderían sus vidas. Quizás algunos de ellos dijeron: Pablo, hasta aquí llegamos. Quizás estaban confesando ya algunos con otros ahí, ¿verdad? O pensando ya en sus familiares queridos: hasta aquí llegamos, Pablo. Pero vean lo que les dijo el apóstol Pablo en el versículo 22, Hechos 27, 22. En medio de una situación crítica de vida o muerte, Pablo se levantó a darles una palabra de ánimo para alentarlos. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel, el mensajero de Dios, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío ¿en quién? En Dios, que será así como se me ha dicho. 2 veces el apóstol Pablo los exhortó para que tuvieran ánimo. Tened buen ánimo,
Pero Pablo, ¿qué no ves lo que está pasando? Todos vamos a morir. Pablo confió en Dios en medio de esta tormenta. Cuando las circunstancias estaban en su peor momento, Pablo diría junto con Job, aunque él me matare, en él esperaré. Confía en Dios, nos dice la palabra. La tormenta y el peligro eran reales, pero Dios era más real para Pablo que las terribles circunstancias. Bueno, este mismo Pablo aparece junto con Silas en nuestro primer versículo que leímos al inicio. En medio del dolor, encerrados en una cárcel, levantaron alabanzas a Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hechos 16:25. ¿Recuerdan? Ahora, hermanos, ¿por qué encerraron a Pablo y a Silas? ¿Qué hicieron para que los pusieran en la cárcel? Vamos al contexto. A partir del capítulo 15 del libro de Hechos, el cual describe el segundo viaje misionero de Pablo, de 3 que él hizo, aquí vamos a empezar a ver el contexto. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a Hechos 15:36. Dice la escritura así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Para Pablo, hermanos, no era suficiente predicar el evangelio solamente, ni tampoco le satisfacía el solo hecho de dejar fundada una iglesia local, porque siempre procuraba mantener contacto con las congregaciones y velaba por el bienestar de ellas, aún estando en la cárcel. Qué bueno, ¿no? Que tenemos pastores que nos supervisan. Aquí encontramos este principio, para ver cómo están. Vamos a visitarlos para ver cómo están, para ver si no se han desviado de la sana enseñanza, de la sana doctrina. Imagínense que un día llegara aquí Chuy Olivares o, no sé, alguno de los pastores, Chava Pardo, y yo predicando en contra de la doctrina que he recibido. A ver, Francisco, ven por acá. Me agarro allá abajo donde nadie, ¿verdad? ¿Qué estás predicando? Predica la palabra, dales la palabra, Francisco. Eso es muy bueno, hermanos, que tenemos supervisores, pastores que nos cuidan. Y aquí vemos este principio. Vamos al 37. Hechos 15:37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias, estableciendo a las iglesias, afirmándolas en la fe. Bueno, en estos dos versículos, o en estos versículos que acabamos de leer, encontramos un desacuerdo entre dos líderes de la iglesia, Pablo y Bernabé. No sé si se dieron cuenta. Bernabé quería llevar a Juan Marcos, también se le conoce así, Juan Marcos, al viaje que Pablo sugirió para visitar a las iglesias que habían establecido, pero Pablo no lo quería llevar porque lo había abandonado anteriormente en lo más difícil de otro viaje. Eso lo pueden ver en Hechos 13:13. Por eso hubo este desacuerdo. Lucas nos dice que el desacuerdo fue tan severo que se separaron. Esto nos indica que ninguno de los dos quería ceder al punto de vista del otro. No querían ceder. Pregunta, hermanos, ¿quién tenía la razón? ¿Pablo o Bernabé? En esta situación que estaba pasando. Algunos podrían decir Pablo, otros Bernabé.
En términos generales, el conflicto entre ambos radicaba en lo siguiente: ¿qué es más importante, el ministerio o las personas? O las personas que se ministran. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿El ministerio o las personas que se ministran? La respuesta es las dos. Sin personas no habría ministerio, pero si nos enfocamos exclusivamente en ellas, tampoco habría ministerio. Pablo tenía la visión de evangelizar y establecer iglesias sin importarle el costo. Bernabé tenía la visión de animar, de preparar y discipular a las personas como el eje principal de su ministerio. Él vio el potencial en Juan Marcos como algo más relevante que el ministerio de fortalecer a las iglesias. Por eso somos un cuerpo, hermanos. Pablo, por el contrario, se enfocó en ministrar a las congregaciones, considerando eso como más importante que hacer un esfuerzo especial para discipular a Juan Marcos y darle otra oportunidad. Ahora, el resultado del conflicto entre Pablo y Bernabé tampoco fue negativo. En primer lugar, visitaron todas las iglesias. Bernabé fue a Chipre con Marcos y Pablo fue a Asia Menor con Silas. En vez de un equipo misionero, hubo dos. En segundo lugar, el desacuerdo entre los dos hermanos no produjo una división en la iglesia. Ellos no insistieron en aumentar su pelea para incluir a otros. Finalmente, se reconciliaron, lo dice la palabra en 1 Corintios 9:6 y Colosenses 4:10, los que quieran tomar nota. Evitaron plantear una ofensa grave que se hiciera imposible de resolver el problema. En verdad, la decisión de separarse e ir cada uno a un lugar diferente fue una manera sabia de resolver el conflicto y Dios lo usó para bien. Más adelante, Lucas nos relata cómo Pablo recluta a Timoteo. Estamos viendo todo el contexto. Como compañero de ministerio. Para ese momento el equipo de trabajo de Pablo estaba formado por 3 personas. El mismo Pablo, Silas y Timoteo. Lean el capítulo, está muy bonito todo esto. Y hay una escena hermosa en donde Pablo toma a Timoteo, una escena muy privada, muy íntima, y por causa de que él iba a otras iglesias, lo circuncida como una estrategia para llevarles el mensaje. Es como cuando no quieres ser estorbo a los débiles. Léanla, hermanos. En el viaje, Pablo y Silas comunicaron la decisión de la iglesia de Jerusalén respecto a la necesidad de los creyentes gentiles de guardarse de idolatría y fornicación, al mismo tiempo aclarando que no era necesario para ellos obedecer la ley judía ni circuncidarse para ser salvos. El resultado de la visita de Pablo a las iglesias que había establecido en el viaje anterior fue que ellas crecían en 2 aspectos: madurez y en número. Ahora, si examinamos el mapa del segundo viaje de Pablo, podremos ver que el apóstol dejó Antioquía e hizo un largo viaje de más de 500 kilómetros hasta Troas, de Guanajuato hasta Durango aproximadamente. Hechos 16:6 indica que el Espíritu Santo no le permitió ir al suroeste, a la región que se llama Asia, cerca de la ciudad de Éfeso. Se fue hacia el noroeste de la provincia de Minsi, pensando ir a Bitinia, pero una vez más descubrió que esa no era la voluntad de Dios. Y en ese momento quizás pensó evangelizar en la ciudad de Troas, pero Dios tenía otros planes. En Hechos 16:9, él tuvo una visión de un hombre macedonio. Ya Dios lo estaba guiando a otro lugar. Vamos a verlo rápidamente, Hechos 16:9 y versículo 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Ya ven por qué tenemos que ser sensibles a la voz de Dios? Pasa con el vecino, se está muriendo. Pasa con tu amigo, predícale el mensaje. Ya mañana no va a estar. Tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos diga.
Y aquí se le presentó a Pablo, por medio de esta visión, pásame a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, versículo 10, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, ¿para qué? Para anunciar el Evangelio, para que les anunciásemos el Evangelio. Lucas 16:10 es el primer versículo narrado en primera persona del plural nosotros, indicando que fue en Troas donde Lucas comenzó a acompañar a Pablo. Ahora el equipo de Pablo estaba conformado por 4 personas: Silas, Lucas, Timoteo y el mismo Pablo. Recuerden, aquí se procuramos, es decir, se está incluyendo el autor. Lucas ya estaba con ellos. Procuramos para que les anunciásemos el Evangelio. Llegando a Filipo, la ciudad principal de la provincia de Macedonia, se les presentó un nuevo desafío. Todo comenzó porque Pablo predicaba en un río fuera de la ciudad. En una de esas reuniones estaban varias mujeres, entre ellas una mujer llamada Lidia, quien era una gentil que creía en Dios y en las Escrituras. Ella era de clase alta y rica. Era una mujer de negocios porque vendía tela de púrpura. La palabra de Dios dice que Dios mismo abrió el corazón de Lidia. Es decir, creyó en el mensaje de salvación y la Escritura dice que fue bautizada por Pablo. Bueno, Pablo siguió frecuentando ese lugar, ese río, para predicar la palabra, y Lucas lo acompañaba. En una de esas reuniones, una joven adivina lo seguía diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Hechos 16, versículo 17. En realidad, lo que decía era verdadero, pero Pablo entendía que esto provenía de Satanás. Él discernió que Satanás estaba tratando de promocionarlo, le estaba haciendo propaganda. Es como el día de hoy, algunos predicadores que promocionan en los púlpitos. Y con ustedes, el gran hombre de Dios, doctor en teología, tiene varios diplomados, ha viajado por todo el mundo y sus mensajes han tocado la vida de muchas generaciones. Ya no es la palabra, ya no es Cristo, ya no es Dios. Somos siervos de Cristo, que nunca se nos olvide eso. Aquí se dio cuenta Pablo de que lo estaban promocionando. A Pablo le desagradó mucho que esta divina sacara sus credenciales y cada vez que lo miraba les decía lo mismo. Hasta que un día Pablo dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Esto que hizo Pablo molestó a los dueños de la joven, porque perdieron su negocio, ya que esta joven les hacía ganar dinero por medio de la adivinación. Entonces acusaron a Pablo ante los magistrados de la ciudad diciendo lo siguiente: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. La justicia en el mundo grecorromano dependía más del dinero y de la reputación de los litigantes que de la verdad del caso. Los que acusaron a Pablo y a Silas fueron ciudadanos de Filipos que tenían suficiente dinero como para ser dueños de una esclava de esta joven. En cambio, Pablo y Silas eran personas desconocidas, extranjeras y judías. Todo esto decidió prácticamente el caso en contra de ellos. No tuvieron oportunidad. No tuvieron oportunidad de defenderse ni de hablar antes de ser desvestidos y azotados con varas. La arqueología moderna ha descubierto el lugar de Filipos donde Pablo y Silas fueron juzgados. Era una plaza abierta con sillas para los magistrados y la cárcel estaba detrás. Fueron trasladados a la prisión y el carcelero los metió en la sección más segura. Ahí no había ventanas ni baños. Fueron encadenados y además les aseguraron sus pies con un cepo, un aparato que les impedía moverse. Hermanos, el Chapo está en la gloria.
comparando con lo que estamos ahorita viendo aquí en la Escritura. ¿Se imaginan la incomodidad y el dolor que estaban experimentando en ese momento? Sus espaldas heridas y sangrantes, sentados en un muro de piedras, cadenas en los brazos, los pies inmovilizados en el cepo sobre un piso frío y duro. No podían recostarse por el dolor de sus heridas ni mover las piernas. Después de media hora seguramente sufrieron de calambres debido al frío y el dolor intenso por no poderse mover. Así quedaron por varias horas y quizás cuando ya estaban a punto de desmayarse del dolor y del sueño, fue cuando entonces los presos escucharon gritos de alabanzas a Dios. Y es muy probable que muchos presos estaban dormidos y se despertaron a causa de las alabanzas que cantaban estos dos hombres de Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pero a medianoche Pablo y Silas comenzaron a quejarse contra Dios. Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo te amo, si yo te sirvo. Dios, esto no es justo. Me están tratando como un criminal. Estoy en esta cárcel por predicar tu palabra. Dios, ¿dónde estás cuando más te necesito? Hermanos, por favor, veamos a Pablo y Silas. Nunca dijeron eso. Un Euroclidón llegó a sus vidas y pegó intensamente, pero ellos estaban fundados en la roca, porque en vez de quejarse, lo que hicieron fue alabar a Dios en medio de esa tormenta. Como resultado de todo lo mencionado, Dios tenía un propósito: glorificarse en la vida del carcelero y de su familia, porque ellos le entregaron sus vidas al Señor. Hermanos, las tormentas llegarán a nuestras vidas tarde o temprano. Algunos ya han enfrentado varias tormentas. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Quejarnos o alabar al Señor? Cantemos alabanzas a Dios siempre, en cualquier situación de nuestras vidas. Alabemos y adoremos a Dios en las tormentas. Siempre te adoraré. Estábamos adorando hace unos momentos. Pablo no es el único caso que enfrentó varias tormentas en su vida. Otro caso extraordinario es el de Job. Vayamos a Job 1:13. Conocen la historia, pero vamos a leer algunos versículos rápidamente. Y seguramente tú te has dado cuenta de algunos que han pasado situaciones adversas, que han enfrentado sus tormentas. Y has escuchado algo como esto, cuando le preguntas a un hermano, ¿cómo estás, hermano? Y sabes que trae una situación grave, ¿no? Bien, gracias a Dios, confío en Él. No importa lo que pase, yo sé que Él tiene el control. Pero le preguntas a otro, ¿cómo estás, hermano? La verdad estoy muy desanimado. Estoy triste, no entiendo a Dios. Y te das cuenta de quién está fundado sobre la roca y quién no. Digo, también hay hermanos débiles en la fe, pero te das cuenta de aquel que se está quejando siempre, de aquel que, bueno, no se congrega, no lee la palabra. ¿Qué esperas, hermano? Cuando llegue un Euroclidón, ¿qué esperas? Te va a llevar hasta la montaña, porque no estás fundado en la roca. Estás fundando en la arena, en otras cosas, pero no hay comunión, no lees la palabra, no te congregas. ¿Qué esperas? Y aquel que está firme, como las palmeras, fundado en la roca. Y un día aconteció, Job 1:13, que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos.
Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento, otra tempestad, otra tormenta, vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, ¿y qué hizo? Se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Adoró a Dios, bendijo el nombre de Dios. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Sus criados fueron asesinados, le robaron sus bueyes y asnas, un rayo mató a sus ovejas y a sus pastores, le robaron sus camellos y mataron a sus criados, perdió a sus hijos. Más adelante dice que él se enfermó. ¿Qué más falta, no? ¿Ya qué más falta, Señor? Las frases: aún estaba hablando, todavía estaba hablando, entre tanto que hablaba, se refiere a una serie de tragedias consecutivas. ¿Quiénes han enfrentado tormentas consecutivas? Quizás por aquí exista alguien. Una tras otra, te vas levantando de una, cuando llega otra, ¿verdad? Ahí está. Difícilmente podemos encontrar algún hombre o mujer, en este caso, en este mundo, fuera de Cristo, que haya vivido este tipo de aflicciones de una manera consecutiva, una tras otra. Se podría decir que en un día o en unas horas, él lo perdió todo. La confianza de Job se tambaleó, pero jamás murió. Él se lamentó, clamó, protestó, incluso maldijo el día de su nacimiento, pero se aferró firmemente a su única esperanza posible, su confianza en Dios. A veces Job pendía de un hilo, pero se sostenía. Él se maldijo a sí mismo, reprendió a su esposa, pero jamás maldijo a Dios. Job clamó pidiendo respuestas a sus preguntas. Él quería saber desesperadamente por qué tantas tormentas habían golpeado su vida. Finalmente, Dios le respondió desde un torbellino, pero la respuesta no fue la que Job había esperado. Dios rehusó brindarle a Job una explicación detallada de sus motivos para la aflicción. Dios no le reveló a Job su consejo secreto. En última instancia, la única respuesta que Dios le dio a Job fue una revelación de sí mismo. Es como si Dios le hubiera dicho: Job, yo soy tu respuesta. A Job no se le pidió que confiara en un plan, sino en una persona, en un Dios personal que es soberano, sabio y bueno. Es como si Dios le hubiera dicho a Job: Job, necesitas conocerme. Cuando me conozcas, sabrás que no estás solo en las tormentas. Precisamente, hermanos, eso fue lo que pasó. ¿Recuerdan en Marcos 4:35 con los discípulos? Cuando estaban en la barca, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. A los discípulos se les olvidó que aquel que creó todas las cosas estaba con ellos en la barca. Se les olvidó que él estaba ahí. La manera en que reaccionamos ante las tormentas es la evidencia de cuánto conocemos a Dios. Si no lo conocemos, entonces nos dominará el temor y el desánimo. Pero si conocemos a Dios, sabremos que no solo está en nosotros, sino que está con nosotros y por nosotros. Sabremos eso. Ahora, vayamos al caso más extraordinario que ha existido, y lo encontramos en nuestro amado Señor, que enfrentó tormentas que nadie más ha enfrentado. Marcos 14:26.
Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Aquí habla de los discípulos y del Señor Jesús. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Después de que el Señor compartió su última cena con sus discípulos, el Señor Jesús anunció por segunda vez la negación de Pedro para después dirigirse al huerto de Getsemaní, donde se levantaría un Euroclidón que tenía toda la intención de destruirlo. Cuando hubieron cantado el himno, los salmos que se cantaban durante la Pascua eran los salmos Jalel. El Jalel estaba conformado del Salmo 113 al Salmo 118. Ahora, si somos observadores, el Salmo 113 comienza con la alabanza a Dios, el primer versículo. Lo voy a leer. Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. El Salmo 118 termina con alabanza a Dios. Entonces recuerdan los Salmos Jalel del 113 al Salmo 118. Pero el Salmo 118 termina con alabanza a Dios, que dice así. Salmo 118, 29. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bueno, en medio de estos salmos tenemos el Salmo 115, que dice en el versículo 1 lo siguiente: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. En medio de los salmos Jalel también encontramos el Salmo 116, que inicia con el siguiente versículo: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Algunos estudiosos de la palabra creen que el himno que Jesús y sus discípulos cantaron fue el Salmo 118, que comienza y termina con suprema alabanza a Dios por su bondad y misericordia. Leo otra vez el versículo 1 del Salmo 118. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, cualquiera de estos salmos Jalel en los labios de nuestro Señor fue una verdadera canción de adoración, porque este canto brotó de labios puros que nunca fueron manchados de pecado. Labios que en vez de maldecir, siempre bendecían, que en vez de pronunciar quejas, siempre daban alabanza a Dios. La Escritura dice que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús se llenaba de la palabra de Dios. Por 30 años estudió las palabras del Antiguo Testamento, memorizó la Escritura a tal grado que eran parte de su ADN. La palabra de Dios corría por sus venas. Debería también ser parte de nosotros la palabra. ¿Y cómo lo podemos comprobar? El Señor citó en varias ocasiones la palabra de Dios. Si quieren tomar nota, Mateo 12:3 dice: pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. ¿No han leído? Mateo 12:5. ¿O no habéis leído en la ley? Como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Desde el Génesis, Señor conocía la palabra. Marcos 12:10 dice: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Marcos 12:26, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? ¿Cómo les habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Así que cuando nuestro Señor hablaba, lo que salía abundantemente de su boca era la palabra de Dios. El himno que cantó el Señor Jesús antes de enfrentar una gran tormenta en el Getsemaní fue uno de los salmos Jalel. Él cantó la palabra de Dios. Por eso la importancia de estar cerca de la palabra
todos los días, para que cuando venga el día malo estemos firmes ante todas las tormentas que se acercan. Hermanos, en toda la Escritura nunca verán al Señor Jesús quejándose, ni tampoco menospreciándose a sí mismo. Nunca lo van a ver. Todo lo contrario, siempre daba gloria a Dios en todo tiempo. Como dijo el salmista en el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 145:1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Que lo acabamos de entonar y cantar. Muchos de los himnos y de los cantos cristianos más hermosos han sido escritos en medio de tormentas, ¿sabían? Cuando han estado ahí esos hombres quebrantados por la situación, el Señor les ha dado estos cantos. Y no dudo que muchos de los cantos que entonamos han salido de ahí, de gente quebrantada, pero adorando a Dios en medio de sus tormentas, postradas al Señor. Salmo 145:2 ahí mismo dice: cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Vayamos al libro del profeta Habacuc rápidamente, Habacuc 3:17. Que es otro hermoso canto que también hemos escuchado, que dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Otra versión dice así, rápidamente se la leo: aunque no den higos las higueras, ni den uva las viñas, ni aceituna los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. ¿Podríamos repetir esto con Habacuc nosotros? Aunque no hay nada que comer, Señor. Así como con la viuda de Sarepta, ¿no? Ya no hay nada, ya no hay nada. Te voy a alabar, Señor. En la abundancia o en la escasez, te voy a adorar, te voy a alabar. Hermanos, John Hus cantó un himno cuando lo estaban quemando. Pablo confió y le cantó a Dios. Job se postró en tierra y adoró y dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. David dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Habacuc dijo: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Nuestro Señor Jesús cantó alabanzas a Dios antes de ir al Getsemaní. ¿Tú qué vas a hacer cuando lleguen las tormentas a tu vida? ¿Qué vamos a hacer? Pónganse sobre sus pies ya para darle gracias a Dios. Y vaya que algunos han enfrentado varias tormentas intensas. Pero Dios ha estado ahí con ustedes. No se adormecerá. Él siempre está pendiente de la situación, siempre. Y llega intensamente y golpea y llega otra y golpea otra vez. Y sigo recordando la historia
de este hombre que no conoce al Señor y me decía, perdí a mi mamá en la pandemia, perdí a mi hermano, perdí a mi hermana, perdí muchas cosas y hace poco perdí a mi bebé que no nació. Pegan con todo, cristianos y no cristianos. Qué duro, ¿no? Enfrentar la vida y las tormentas sin Dios. Recuerda que ahí está Dios contigo y que Él solamente puede decir una palabra, calla y enmudece y todo vuelve a la calma. Pero ahí también Dios está probando nuestra fe. Tengan fe. Fe es confiar en Dios, saber que Él está ahí, que no me deja, que está en mí, que está conmigo y que está por mí, que pelea por nosotros. Él está ahí, hermanos. Pero en medio de esa tormenta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cantar himnos y que escuchen los demás, que estamos alabando y adorando a Dios, pero tú estás mal. Estás muy mal. ¿Cómo cantas a Dios? ¿Cómo puedes estar con tanta paz? Sí, es la paz del Señor, que a pesar de la situación que estoy enfrentando, Él trae paz, fortaleza y me ayuda en las situaciones más críticas, a tal grado de que parece que estamos locos para algunos afuera, porque no reaccionamos. ¿Y cómo vas a estar bien después de todo lo que te pasó? Sí, Dios tiene el control. Job se postró y adoró y dijo, yo no sé muchas cosas, al final Dios me lo va a mostrar, y le mostró que necesitaba conocerlo a Él, al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo sabe, al Dios que sostiene nuestras vidas, la luna, las estrellas. A ese gran Dios es al que adoramos y alabamos con todo nuestro corazón. Él está ahí, hermanos, solamente adóralo. En ese momento de dolor, de aflicción, adóralo y bendícelo. Jehová quitó, Jehová dio, sea el nombre de Jehová bendito, y alaba su nombre eternamente y para siempre. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu cuidado, y perdónanos, Señor, porque en ocasiones en medio de los problemas, de las tormentas, nos quejamos, algunos hasta posiblemente pueden renegar, Señor, pueden maldecir, pueden decir muchas cosas. Y no, Señor, una actitud correcta de un verdadero adorador es que en todo tiempo te bendice, no solamente en los tiempos buenos, no, también en los tiempos malos, en los tiempos de adversidad, de aflicción. Ahí, Señor, realmente se ve de qué estamos hechos, Dios. Gracias te damos por tu palabra en este día, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.